Las bases de datos son sistemas que almacenan, organizan y gestionan información de forma estructurada. A continuación, te explicaré algunos conceptos esenciales que debes conocer si estás comenzando. 1. ¿Qué es una base de datos? Una X por base de datos es un conjunto de datos organizados que permiten el almacenamiento, la búsqueda y la recuperación eficiente de información. Imagina una base de datos como un archivo digital donde guardas información de manera ordenada, como contactos telefónicos o registros de ventas. 2. ¿Por qué son importantes las bases de datos? Las bases de datos son esenciales porque nos permiten organizar grandes volúmenes de información. Acceder rápidamente a los datos. **ACT o ALICR **Y modificar la información fácilmente. Proteger la integridad de los datos. 3 tipos de bases de datos más comunes. Base de datos relacional. Es el tipo más común. Organiza los datos en tablas que están relacionadas entre sí. Base de datos no SQL. Diseñada para manejar grandes volúmenes de datos. No estructurados o semi-estructurados. Ejemplos: MongoDB, Cassandra. Base de datos en la nube. Ofrecida como un servicio en la nube por proveedores como AWS, Google Cloud o Edge. 4 componentes principales de una base de datos relacional. Tabla es como una hoja de cálculo. Contiene filas, registros y columnas, campos donde se almacenan los datos. Registro fila. Una fila en una tabla que representa una entrada única de datos. -X por campo columna. Una columna de una tabla que almacena un tipo específico de datos como nombres, fechas, números. Clave primaria. Un campo o combinación de campos que identifica de manera única cada registro en una tabla. Clave externa. Un campo que establece una relación entre dos tablas. 5 herramientas populares para manejar bases de datos. MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional, muy popular y de código abierto. PostgreSQL, una base de datos relacional avanzada y de código abierto. MongoDB, una base de datos no SQL que almacena datos en formato JSON. -X por Microsoft Access, una base de datos relacional básica, adecuada para principiantes. 6 conceptos básicos a entender. SQL Structured Query Language, lenguaje utilizado para gestionar y consultar bases de datos relacionales. Consulta, una petición para obtener o manipular datos en una base de datos. CRUD, operaciones básicas de una base de datos. Crear, create, leer, read, actualizar, update y eliminar, delete. 7 consejos para principiantes. Empieza con una base de datos relacional, como MySQL o PostgreSQL para entender los fundamentos. Practica con ejercicios simples como crear tablas, insertar datos y hacer consultas. Aprende SQL básico para poder interactuar con bases de datos relacionales. Utiliza herramientas visuales como PHPMyAdmin. Debe haber OPGAdmin para facilitar la gestión de bases de datos. 8 recursos de aprendizaje. Cursos en línea, plataformas como Coursera, Udemy o Khan Academy ofrecen cursos introductorios sobre bases de datos y SQL. Documentación oficial, los sitios web oficiales de MySQL, PostgreSQL y MongoDB tienen guías y tutoriales y videos de YouTube. Hay muchos creadores de contenido que explican conceptos básicos de bases de datos de manera sencilla y práctica. Bueno, gente, en conclusión, entender los conceptos básicos de las bases de datos es esencial en el mundo actual de la tecnología y los datos. Comenzar por lo fundamental y avanzar paso a paso te permitirá construir una base sólida de conocimiento para el manejo y gestión de datos. Muchas gracias por ver. Espero que sigan confiando en nosotros para todo lo que tenga que ver con tecnología.